la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones, de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INA y del Centro Cultural Isidro Fabela. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencia de esta noche, que será impartida por el doctor Luis Gonzaga Ramos Gómez Pérez, quien es miembro de la Orden de Predicadores Dominicos y que pues tiene un currículum impresionante en cuanto a todo lo que pues ha desarrollado como actividad académica desde sus estudios de licenciatura y maestría en teología por el Colegio Dominicano de Ottawa, Canadá, y además su doctorado en filosofía en patrística por la Universidad de Oxford en Inglaterra. Durante 28 años impartió cátedra en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con los cursos de Historia de la Europa Medieval, Historia del Imperio Bizantino y la Historia de las Relaciones Iglesia-Estado en México durante el siglo XIX. Igualmente ha impartido cursos de teología, de historia en diferentes centros educativos, tanto de la Ciudad de México como de diferentes partes de la República e incluso también a nivel internacional. Ha publicado muchísimos textos, entre los que puedo destacar la antología sobre la educación en la época medieval, del Archivo Secreto del Vaticano, en coautoría con Guadalupe Bosch, que fue justamente el texto titulado Documentos sobre Relaciones Iglesia-Estado en México durante el siglo XIX. Al mismo tiempo, pues la publicación de artículos en libros y revistas especializadas sobre pues, diferentes tópicos de la historia de los dominicos de México en el siglo XIX, de la historia medieval, pues que sería muy largo mencionar aquí. Así que es para nosotros un verdadero privilegio contar esta noche con el doctor Ramos, que además pues hizo viaje expreso para estar esta noche con ustedes desde León, Guanajuato, donde radica actualmente. Así que pues nos sentimos muy honrados con su presencia. Les agradezco mucho la invitación a la doctora Ilse Escobileta. Y para mí es un privilegio estar aquí con ustedes, y ya algunos ya me conocen porque no es la primera vez que estoy aquí en las sesiones de la sociedad, así es que pues lo hago con un verdadero interés y voy a comenzar. Había intitulado al principio mi planteamiento La Iglesia del Imperio de Constantino a Justiniano. Ese era el título que vi. Y me parece que es un título extremadamente ambicioso, entonces voy a dar nada más una parte de Constantino, sobre la participación de Constantino en la digamos que en la integración de la Iglesia cristiana en la sociedad romana. Entonces, por ahí lo voy a dejar. Digamos que esos son los puntos. Si nos queda tiempo después, podría yo hacer algunas menciones referentes a la época post-constantiniana, que es también muy interesante. Sobre todo Justiniano, que es un parteaguas. Justiniano es un parteaguas, no solamente por el código de Justiniano, sino porque en las relaciones Iglesia-Estado, él es una fórmula nueva que constituye, digamos, la praxis y la teoría
de las relaciones entre la sociedad y la iglesia bizantina. Por eso, pero eso solamente que nos hubiera tiempo, hay alguna mención. Muchas gracias. Pues, sin más preámbulos, lanzo el ruedo. Claro que hay un problema que hay que examinar. Es el problema de la mutua interrelación, la interrelación que va a haber entre la legitimación ideológica de las organizaciones políticas, la legitimación ideológica de las organizaciones políticas. Es decir, que las organizaciones políticas necesitan una consagración, una justificación ideológica. Todas como las coronaciones de los reyes y esas cosas siempre necesitan yo lo planteo que es una intervención de la legitimación ideológica de las organizaciones políticas y luego el afianzamiento del poder de las instituciones religiosas. Yo sí pondría el problema de la iglesia del imperio, así como vamos a ver. No sé si después podríamos discutir sobre este planteamiento. En todo caso, es un hecho que los gobiernos buscan la legitimación ética de los comportamientos individuales y sociales a través de una ideología o de un consenso o a través de una religión. Todos los gobiernos buscan legitimación ética para que digan que está bien, que está bien. De los comportamientos tanto individuales como también sociales. Y cuando las religiones apoyadas por el poder y la fuerza del Estado pierden este consenso, entonces, como ya una religión no está cumpliendo con ese deber, se buscan otros fundamentos alternativos que suplan el estado de zozobra y de inseguridad ideológica, o sea, nuevos fundamentos, porque si una parte ideológica ya no está cumpliendo con su deber, ya no justifica las cuestiones, las conductas del Estado, se buscan otras posiciones que cumplen con esta idea. Entonces se buscan nuevos fundamentos alternativos que suplen el estado de zozobra y de inseguridad ideológica. Y siempre los fundamentos de reemplazo, cuando está una situación ya muy esclerosada, diría yo, o sea, ya muy consolidada, hasta, digamos, ya endurecida, poner alguna frase. Entonces, los fundamentos de reemplazo, en consecuencia, se buscan en alternativas que normalmente militan en contra del poder establecido y contradicen la ley que emana del establishment. Es decir, entonces se buscan cosas que no estén de acuerdo con el status quo, con lo que justifica el status quo. Eso es lo que ocurre. Cuando ya son repeticiones, entonces hay búsqueda de que otros aparatos ideológicos vengan a llenar este vacío, que vengan a justificarlo, a legitimar el planteamiento o la estructura gubernamental. Y por eso me pareció que en este sentido yo quiero plantear la llegada del cristianismo al Imperio Romano. Esa es mi hipótesis en este sentido. Hay evidencias que indican que los actores más pensantes del mundo grecorromano estaban insatisfechos de los usos que el gobierno imperial estaba haciendo de los principios religiosos heredados de la religión grecorromana. Hay indicios, los indicios son muy múltiples. En Roma no solamente la religión griega tiene una presencia muy determinada, sino muchas otras religiones como la Mitra, muchas otras religiones, la Mayuma, las religiones sirias, y todas pululan en un ambiente
tolerante de alternativas y se hacen entonces las religiones que vienen, se hacen son religiones que se dividen en dos, si me acuerdo bien, la religión lícita y la religión ilícita, las religiones que apoyan al status quo y las religiones que presentan un peligro para la estabilidad del gobierno. O sea, las religiones que como son nuevas, no traen los mismos principios que ya están consagrados. Como no hacen esto, se consideran como revolucionarios. Y esto sobre todo se empieza a hacer muy claro a partir de que ya no son las dinastías de los antoninos o de los flavios los que heredan el poder, porque las dinastías pues están basadas en una aristocracia que se defiende muy bien de los intereses no solamente de la plebe, sino también de los équites y de gente que está subiendo socialmente. Y así por eso tenemos a emperadores como Trajano, después más adelante como vamos a mencionar como los Teodosios, que ya vienen de España, ¿no? España y el entorno lejano. O la región del África también, ¿no? La África púnica. O sea que hay muchas religiones y que se plantean como alternativas. Ahora bien, toda religión, sea cual sea, tiene un aspecto político. Toda religión tiene un aspecto político, al menos en lo que tiene de convocatoria social, al menos, por el cual el Estado busca comprender, cooptar o apoyar aquellas fórmulas que estorban menos y en su caso se adaptan a la forma de aplicación del monopolio, de la coacción de la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Estado busca aquello que no le va a causar que no le va a causar dificultades. Entonces busca religiones que están adaptadas a su manera de proceder, a lo que el Estado considera como lo adecuado para mantenerse en el poder. Y así entonces las diferentes formas de gobierno saben reconocer los planteamientos religiosos, inclusive dentro de una corriente dada, como vamos a ver ahora. Hoy vamos a ver una corriente, por ejemplo, del cristianismo, que había diversas versiones del cristianismo en tiempos que vamos a ver en el siglo IV. Es decir, que queda claro que la constitución doctrinal de una religión se hace, se fabrica, se establece. La constitución doctrinal de una religión se establece a fuerza de controversias. Por ejemplo, los concilios, como vamos a ver, ahorita en el siglo III había sínodos, pero no había concilios porque era una religión prohibida, el cristianismo. Entonces, los concilios son las controversias las que originan las estructuras ideológicas, por ejemplo, los símbolos o los credos, como vamos a ver más adelante. Y así entonces, hay que dejar claro que la constitución doctrinal de una religión corre por unas estructuras, corre por procesos que no son los mismos que los usos que de esa religión hace la política. Es decir, no hay una dependencia inmediata, como vamos a ver en el caso de Constantino, no hay una dependencia inmediata entre los procesos que dieron la doctrina y los procesos de la defensa, el mantenimiento del poder de las organizaciones que están detentando el gobierno. Es decir, que vamos a ver que son dos procesos diferentes y que hay que examinar uno al lado del otro y no confundir un proceso con el otro, el proceso doctrinal y el proceso político. Entonces vamos a ver más adelante. Así que cuando hay una nueva religión,
sea que sea una secta de una religión originaria, o sea que sea una innovación, normalmente o bien emanan de planteamientos reformadores, o son también planteamientos que van en contra de una estructura o de una situación que se considera adquirida. O sea que son revoluciones, son revolucionarias, sea por reforma, dentro de la misma corriente, o sea de plano por una sustitución, que no es la misma corriente, sino que se va sustituyendo. Los ejemplos son sumamente conocidos que aquí en México, ¿no? Los aztecas y los mayas, etc. Entonces, por eso, la peculiar relación que va a guardar el Estado con la religión en cuestión. De todas maneras, yo voy a ver nada más unos cuantos documentos que avalan este planteamiento y que nos van a dar una solución. Excepto, no, tal como solución, no creo que yo no quiero decir que voy a inventar el hilo negro, lo han dicho miles de gentes antes que yo. Bueno, miles no, pero decenas de gentes. Y los documentos que yo trabajo, que son los documentos de la literatura cristiana antigua. En la literatura cristiana antigua del siglo I al siglo III, o sea, del año 100 al año 250 y tantos, los documentos están escritos durante la persecución. Es decir, la religión cristiana es una religión que está perseguida. En estos, curiosamente, no se plantea el Estado como un enemigo. El Estado para los cristianos no es un enemigo. Es decir, la relación del Imperio Romano como autoridad sobre el orden del mundo no parecía preocupar desmesuradamente al cristiano medio ni a sus dirigentes, en el siglo I al siglo III. Tenemos testimonios fehacientes que el cristianismo naciente, ya en el siglo III, tenía la percepción positiva del Estado romano, una percepción positiva del Estado romano, aún en medio de las persecuciones. Por ejemplo, Tertuliano, que murió hacia el año 200, Tertuliano, es un abogado, un escritor cristiano primitivo, en latín, en su obra El Apologético, declara que eleva oraciones al Señor por los gobernantes, dice, pro salute imperatorum, por la salud de los emperadores. Eleva sus oraciones al Altísimo, por cuyo favor suspiran los gobernantes por encima de todo. Entonces dice que hay que orar por ellos, porque están contribuyendo al orden del mundo. Lo mismo que Orígenes de Alejandría, en griego, Orígenes de Alejandría, atribuye al Estado romano un papel providencial para la difusión y la predicación del cristianismo. O sea, al padre de Orígenes, papá de Orígenes, lo ejecutaron todas sus pertenencias. De hecho, muy joven, Orígenes tuvo que empezar a dar clases porque era el que mantenía la familia. Y después también él fue a su vez perseguido, y de hecho murió a resultas de los malos tratos. Orígenes de Alejandría. Y él dice también que el Estado es providencial. En diversas latitudes, miembros del gobierno y de la Casa Imperial se iban convirtiendo al cristianismo y establecían nuevas relaciones en el Estado romano. Ya cuando al principio el cristianismo era sumamente proletario, por decir un relativo completamente anacrónico, es decir, de las clases artesanales bajas. Era donde se movían normalmente los cristianos. Pero poco a poco, a partir del siglo II, con los apologistas, ya hay personas que están instruidos y que tienen argumentos.
porque hay también miembros de la casa imperial, aristócratas, que se están convirtiendo al cristianismo como una opción alternativa a las religiones grecorromanas. De tal manera que ya en el discurso, un discurso que se llama el discurso de Oneto, de Apologeta, donde el autor afirma que los cristianos son los mejores ciudadanos de Roma, porque tienen una conducta admirable. Cuando le dicen que son enemigos del Estado romano, dicen al contrario, son los mejores ciudadanos porque tienen una conducta admirable, extraordinaria. Así que en los 3 primeros siglos tenemos que pues, la religión cristiana y el Estado no están en conflicto, no se ve un conflicto, a pesar de estar en la persecución y que la religión cristiana no se consideraba una religión lícita. Hay un filósofo que se llamaba Celso, que en los años 50 se desmenuza, estudia los escritos de los evangelios, y era muy estudioso y estudiaba los escritos, los evangelios y las epístolas paulinas, todo eso, y dice, todo es una sarta de tonterías, esto no tiene ni patas ni cabeza, ¿no? Decía, con palabras muy duras. Celso descalificaba a la religión cristiana, diciendo, todas esas cuestiones de la partenogénesis y todas esas cuestiones de la resurrección de los cuerpos es algo realmente intolerable que solamente una mente no cultivada puede asumir, decía el famoso Celso. Entonces, Orígenes tiene que reflexionar sobre estas cosas que están diciendo ya los filósofos en las cátedras. Por eso, entonces, hasta los 3 primeros siglos, Orígenes muere en el 250. Por eso, entonces, hasta el año 300, pues no hay una mayor dificultad. Claro que lo que molestaba al Estado romano, era el nivel de organización de las comunidades cristianas. Un nivel de organización que se consideraba peligroso para el Estado romano porque pues, se brincaban las leyes, por ejemplo, las de la esclavitud, y todo eso, que era una sociedad esclavista. Se brincaban las leyes y pues, consideraban que estaban en contra del Estado. Era una revolución en el cristianismo, todavía en los tiempos de Diocleciano. Y no fue sino hasta el 305 cuando se evidenció que el cristianismo había cobrado un innegable pensum político, al punto de ser indispensable para la gerencia de la res pública. O sea, ya no se podía gobernar sin los cristianos. Las inquietudes cristianas de Constantino, que se pueden tratar del año hasta el 312 más o menos, 313, cuando fue el edicto de Milán, son las inquietudes cristianas que Constantino manifiesta, ¿no? Que toma en consideración a la religión cristiana. Y es a partir de la ley de tolerancia de los cultos, en el 313, la Iglesia cristiana inicia una era de libertad de profesar, predicar, y luego, al constituirse Constantino como el único emperador, concede crecientes privilegios al cristianismo y la libertad se transformó en franca colaboración. Por eso es las visiones estas de Constantino, con este signo vencerás, el monograma cristiano, una X y una P, o sea, la letra G y la letra R. Así entonces, según el historiador Eusebio de Cesarea, que vamos a ver mucho, vamos a hacer mucho uso del historiador palestino Eusebio de Cesarea, que escribe en griego, es el primer historiador cristiano. Este proceso conoció varias etapas. Primero, una euforia, como Eusebio de Cesarea estaba en la corte de Constantino, entonces era muy eufórico sobre la personalidad de Constantino. Parecía que era providencial que estuviera ahí. Luego hay un acomodamiento también, porque no todos pensaban como Eusebio. Y luego, finalmente, al final del siglo IV, requiere una institucionalización. No se puede referir uno a las
euforias o las grandes emociones de un autor por su héroe, sino que tiene que pasar a la legislación. Existe un verdadero problema en delimitar los alcances que Constantino puede tener en el establecimiento de la articulación de las fórmulas de la fe cristiana. Hay un problema ahí. Ciertamente Constantino estaba interesado en la fe cristiana, pero ¿hasta dónde estaba interesado? Hasta dónde conocía la fe cristiana y hasta dónde le interesaba la defensa de la fe cristiana. Eso hay un problema ahí. Y esto porque, vamos a revisar ahora, existe en la mentalidad del Oriente, no solamente del Oriente, también del Occidente, esta ideología del imperio, de la teología imperial, Es decir, el imperio es una realidad religiosa, no cristiana, religiosa. Y entonces hay una teología detrás de esto. Y hay toda una que vamos a desmenuzar ahora mismo. Porque esto va a influir en la mentalidad que puede tener Constantino en su relación con los obispos católicos o los obispos cristianos. Claro que la teología imperial, la teología del imperio, es muy amplia, ¿no? Es muy amplia y conocerá desarrollos, es decir, no es una ideología que está fija, sino que tiene también algunas modificaciones que se van haciendo a medida, como dije al principio, que el Estado tiene necesidad para sus respectivas finalidades, ¿no? Para las condiciones en las que se encuentran. Por eso yo quiero explicar aquí los documentos que yo usé y ver en el caso de Nicea, el Concilio de Nicea 325, donde es un caso en que, vamos a verlo después, pero es un caso en el que se desarrolla la doctrina trinitaria de los cristianos. Porque está desarrollando el contenido de la doctrina trinitaria de los cristianos, en 325. Por eso en el Concilio de Nicea, que no voy a tomar ese caso que voy a tomar, ahí se desarrolla la ideología imperial. La ideología imperial, entonces, ¿cómo es sabido? Constantino asciende al poder a partir de un golpe de Estado militar en el 305. Un golpe de Estado en York, con la colaboración de las tropas imperiales estacionadas allá en el norte de Britania. La marcha hacia la capital le tomó 6 años, hacia Roma, en los que tuvo tiempo de reflexionar que ante todo su permanencia en el poder no podía seguir dependiendo de una tetrarquía, porque Diocleciano lo dividió el imperio en 4, porque era casi imposible administrar un imperio de ese tamaño. Entonces él decía que no podía depender de una tetrarquía que en lugar de consensos generaba conflictos. Y por eso Constantino se convence de la necesidad de concentrar el poder en la figura personal como imperator. Se une la parte oriental y la parte occidental, y él se constituye como imperator. Porque había la división que era entre Césares y Augustos, de un lado y de otro. Entonces lo que producía era la envidia, o sea, el golpe militar. Si había muchas autoridades, no había ninguna. Entonces los militares tenían la tentación de entrar en competencia por el poder. Y eran muy frecuentes los levantamientos, las aclamaciones, los golpes militares. Y en parte por eso nace la necesidad de explicar la ideología imperial. Porque el emperador es una terminología sagrada.
es primero que todo la imagen, el eikon o icono. Es el icono de la deidad, cuya tarea principal es ser en sí mismo y mostrarlo, es ser en sí mismo la mímesis de la providencia divina. Él tiene que mostrar que él es en la imitación, o como se dice eso, el reflejo, mímesis, ¿no?, de la providencia, o sea, el desarrollo del gobierno de los dioses. Entonces él tiene que mostrar qué es eso. Vamos a ver más adelante. Es un icono, es el icono del principio rector, cuya tarea es ordenar el cosmos por medio de una disposición, de los elementos. Entonces él tiene que mostrar que él es el icono de este orden, es un principio ordenador. La figura del emperador es la copia de la filantropía divina, en el sentido de posar una mirada humanitaria sobre las acciones humanas. Él tiene que manifestar filantropía, amor a la humanidad. El emperador es una figura sacerdotal y como tal es el único capaz de elevar un sacrificio puro a Dios para hacerlo propicio. Esa es la tarea del emperador. Con su palabra y con sus actos enseña la piedad en el sentido de respeto a los mayores, ¿no? La piedad, eso quiere decir griego, respeto a los mayores, respeto a los que están en posesión de dirección, respeto al padre, respeto a los orígenes, ¿no? Entonces el emperador con su palabra y con sus actos enseña la piedad. Además a él le compete el oficio de enseñar como maestro, es un diáscalos, y anunciar las enseñanzas de los dioses. Él es el emperador también, es el objeto de visiones, de revelaciones. Él es el beneficiario de las revelaciones, de los mensajes divinos que recibe en visiones. Lo que le decía yo de estas visiones que él tuvo, el sol, ¿verdad?, que estaba en el puente Milvio, luchando contra Licinio. Entonces ahí ve en el sol dibujado el monograma que dice: con este signo vencerás. Signo hinches. Además el emperador de por sí es una auctoritas, o sea, alguien que aumenta. Auctoritas viene de la palabra aumentar, que le conviene en función del legislador. El legislador es el que aumenta el caudal de indicaciones que van a llevar a la paz y a la concordia de los ciudadanos. Todo esto pone la figura del emperador como el acumen, como el ápice del imperio, lo más elevado del imperio, de donde procede todo poder y toda autoridad. Esa es la ideología imperial. Todos los, que más que menos, todos los imperios, esto de alguna manera funciona. Ciertamente funcionaba en Egipto y sin duda alguna en Palestina y sin duda alguna inclusive en Occidente. Pero en el caso de Constantino se va a ver más claramente, porque él tiene que trabajar estos recursos ideológicos para la afirmación de su poder. Eusebio de Cesarea, que es un obispo cristiano, Eusebio de Cesarea hace la historia de Constantino y él le aplica literalmente estas condiciones que acabamos de mencionar al emperador cristiano. Lo que, sustituyendo la palabra Dios por Cristo y sustituyendo las relaciones cristianas, las relaciones paganas por las relaciones cristianas. Esto es el emperador. Entonces, estamos en el 313, 315, el emperador.
va acomodando su conducta con las religiones a partir de esta ideología imperial. Él es entonces la cabeza de las religiones. Él convoca las reuniones religiosas que son parte de su deber como emperador. Porque el imperio terreno es un trasunto del reino del cielo. Y así como este tiene un solo soberano, así también el trasunto terreno, o sea, la imagen terrena, solo tiene un emperador. Esto para Eusebio de Cesarea quiere decir que el emperador recibe del Padre cristiano, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Recibe del Padre de nuestro Señor Jesucristo, por el Logos, que es Cristo, su soberanía y sus virtudes de soberanía. Aplica Eusebio de Cesarea la ideología imperial al contexto cristiano. Su tarea de soberano consiste en liberar a la humanidad del poder de los demonios, de la idolatría y del politeísmo, y conducirla al verdadero Dios. Por tanto, el emperador tiene la misión de contribuir a la realización del plan de Dios con los hombres, con lo cual se convierte en un vicario o lugarteniente de Dios en la tierra. Eso es lo que Constantino piensa por sí mismo. Al menos es lo que nos dice Eusebio. Con la eliminación del politeísmo triunfa el monoteísmo, y por ello también el imperio terreno tiene que ser monárquico. Claro que a Constantino lo bautizaron en el lecho de muerte, ¿no? Como dice la historia. Constantino, pero él tenía simpatías e inclinaciones cristianas desde mucho antes, como ya vimos. Al abrazar el cristianismo o al acercarse al cristianismo se había convertido en el nuevo Moisés. Constantino era el nuevo Moisés, puesto que ha procurado la libertad de la iglesia como Moisés del pueblo judío. La conversión de Constantino en este sentido al cristianismo no es solo una profesión personal, no es una preferencia individual de fe, sino que él mismo proclama el cristianismo. Es una proclamación de fe, lo que se llama confesión de fe, una proclamación de la fe como única religión verdadera, por lo cual, dice Eusebio, es el gran misionero. Esto justifica que se le pueda llamar a Constantino el pastor, el pacificador, el médico de almas y padre. Eusebio de Cesarea le aplica una cierta condición especial con Dios y se convierte en el amigo y predilecto de Dios, que está siempre a su lado y le otorga protección en la guerra, lo ilumina en el desempeño de su cargo, se le revela en sueños y descubre el futuro. La ideología imperial aplicada al Constantino cristiano pues, emerge como una imagen ya muy pensada, muy delimitada del historiador Eusebio de Cesarea. Constantino evitaba intervenir arbitrariamente o autoritariamente con fuerza de decisión obligatoria en asuntos específicos internos de la Iglesia. Hay muchos signos en la historia de Constantino que nos daría una idea de esta. Okay, también cuando los cristianos del África también empezaron a organizarse, también constituyeron un peligro, pues, que van a ser después los donatistas, un peligro para la seguridad del Estado. Y Constantino se abstuvo todo lo que pudo de intervenir en las discusiones teóricas. Entonces, los aspectos internos de la Iglesia, la más de las veces, se abstenía de intervenir. Es más, en muchos casos, él ordenó, porque tenía la obligación de ordenar, que un tribunal eclesiástico interviniera para buscar la solución. Pues por eso la ideología imperial que aplica a Eusebio da una imagen que es la que normalmente nosotros tenemos de Constantino.
Sin embargo, sí tendríamos que hacer una distinción entre lo que opina Eusebio de Cesarea y lo que la historia nos dice, que no es exactamente lo mismo. Porque la idea de Constantino es ciertamente que el emperador tiene obligación de mantener la pax. Y la pax consiste en, la pax romana, consiste en la concordia entre los dioses y la humanidad. Esa es la pax, propiamente dicha. Que los dioses estén aplacados, que no haya ira, porque la ira de los dioses causa la peste, causa los terremotos, las inundaciones, las tormentas, etc. Todos los males. Entonces el emperador tiene como principal actividad el desarrollar, el lograr la pax, la concordia. Y por eso entonces Eusebio desarrolla la teología política a partir del año a partir de estos datos. Sin embargo, el emperador se inmiscuye de una manera muy notable, es lo que vamos a ver, en un pleito, en un conflicto que emerge a propósito del misterio de la encarnación del Hijo de Dios. La encarnación del Hijo de Dios. La encarnación del Hijo de Dios es una parte de la doctrina cristiana, que dice que hay tres personas y un solo Dios. Pues la encarnación se encarna el Hijo de Dios. El problema es que si se encarna el Hijo de Dios y se mezcla con carne, ya su condición divina va a tener una mengua considerable. Entonces ya no se puede poner al mismo nivel que la divinidad del Padre, que es el origen. Entonces queda el Hijo o bien como subordinado, o bien como inferior, o de plano como criatura, como una parte de la creación. No está en la divinidad, sino está en la creación. Los arrianos que leían el Nuevo Testamento de manera más literal, porque no tenían acceso, bueno, sí tenían acceso, pero no tenían el método alegórico. Entonces se apegan más a la letra del Nuevo Testamento y dicen, efectivamente, en el Nuevo Testamento aparece que el Hijo es inferior al Padre. El Hijo es inferior en poder, es inferior en conocimiento y es inferior en estructura interna. Entonces el conflicto está entre los arrianos, que decían que el Hijo era criatura, y los nicenos, que van después de los ortodoxos, que dicen que el Hijo es consubstancial al Padre, de la misma naturaleza que el Padre. Los ortodoxos decían que el Hijo era de la misma naturaleza del Padre. El que se divide en dos bandos, dos planteamientos. O sea, es un conflicto de tipo trinitario, la Trinidad. ¿Hay Trinidad o no hay Trinidad? Porque la palabra Trinidad no existe en el Nuevo Testamento. No existe en el Nuevo Testamento la palabra Trinidad. Es una conclusión a la que llegó pues, primero Orígenes, luego Tertuliano y algunos más. La palabra tríada, la tríada. Entonces no se trata, pero como en todas las páginas del Nuevo Testamento Jesús dice que es Hijo de Dios, que es su Padre, etc., pues ya complica la idea de un Dios estrictamente monoteísta. Se complica la imagen de un monoteísmo cuando ya hay un Padre y un Hijo. Entonces por eso se dividieron los cristianos entre los que decían con Arrio era un párroco de Alejandría, que decían que el Hijo pertenecía a la creación y no era de la misma naturaleza del Padre. Y los ortodoxos que decían que era exactamente lo mismo que Dios. Tanto que para subrayarlo, algunos usaban una palabra filosófica que decía de la misma
sustancia, o sea, el homoousios que se dice en griego, la misma sustancia. Y esa decía que ustedes son explicaciones filosóficas, pero no están en la escritura. Pues se armó una violenta controversia entre los arrianos y los ortodoxos. Y esto fue el origen del Concilio de Nicea. Entonces el emperador, como cabeza de la religión del imperio, él convoca el Concilio de Nicea. Entonces, en el Concilio de Nicea, el emperador quiere que se pongan de acuerdo porque él es el encargado de hacer la paz. Decían, presentaron ahí en Nicea, que es un pueblito que está muy cerca está del lado está en el lado oriental de Turquía, ahí muy cerca del Bósforo, a unos cuantos kilómetros del Bósforo, en un laguito muy hermoso, que ahora se llama Iznik. Entonces está la ciudad de Nicea. Es una ciudad pequeñita, pero para el emperador, para no tener la gente en la recién estrenada ciudad de Constantinopla, los mandó lejos, sus cientos. Y ahí fue donde entonces él obligó a que la gente se reuniera para establecer la paz, la concordia. Y ahí presentaron los dos bandos, presentaron sus propios credos. Los arrianos, que ya traían la idea de que algo no iba a funcionar, entonces presentaron un credo extremadamente vago, de tal manera que no les pudieron decir nada a propósito de la creación del Hijo como criatura. Y en cambio los ortodoxos dijeron, no, hay que llegar hasta decir que es de la misma naturaleza que el Padre. Entonces, Constantino ya se entra se llegaron a puntos irreconciliables, y entonces el emperador dice la carta, los obispos podían comprobarlo por el formulario que adjuntaban a la carta imperial. El emperador nos invitó, pues, dice el documento, con razón a acoger a estos hombres en la comunión de la Iglesia de Dios. Los obispos deben comportarse del mismo modo, porque la fe predicada por Arrio y sus amigos conserva sin duda la tradición apostólica admitida por todos. Entonces decían, los arrianos decían, el emperador nos está apoyando. El juicio de Constantino entonces fue decisivo. Los obispos del siglo de Jerusalén, un siglo anterior, y atribuyeron al emperador el derecho de juzgar sobre la ortodoxia de los clérigos y la comunican en la carta oficial a otros. Y hacen pasar así que el siglo de Jerusalén, el siglo anterior, se limitó a acatar la decisión imperial. Esto que parece que es, entonces, Constantino convoca, reúne a los obispos y los hace discutir. Y entonces ellos dicen, el que tiene realmente el apoyo imperial son los arrianos y no los nicenos. Entonces los nicenos, los ortodoxos, se ponen a discutir y según Eusebio, Constantino habría decidido las cosas, pero según los documentos de las cartas de los arrianos, entre arrianos y los ortodoxos, lo que decide es la comunidad cristiana, o sea, los que estaban ahí dentro. Y el emperador no se mete para nada. Dice Eusebio que el emperador, dice Eusebio, está metido y él es el que decide y al final pone su decisión. La decisión se llama dogma en griego. Impone su dogma, o sea, su decreto. Pero los documentos que tenemos a la mano dicen que no, que él no se metió nunca en ninguna discusión. La misión del emperador como didáscalos, como maestro, le recuerda su experiencia en la actividad salvadora de Dios. El emperador, como objeto de las teofanías, de las revelaciones, innumerables revelaciones en sueños, infunde el espíritu y es el instrumento de la providencia para el mundo entero.
Así entonces, el emperador decide que se pongan de acuerdo. Y como no se ponen de acuerdo, entonces él apoya a los obispos ortodoxos. Y él decide que los obispos ortodoxos tienen la razón. Él decide que los obispos ortodoxos tienen la razón. Esto, por supuesto, entra, según Eusebio, dentro de sus obligaciones como didáscalos. Pero entonces nosotros nos preguntamos, ¿quién es la autoridad? ¿Quién es la autoridad doctrinal en el concilio? ¿A quién le creen? ¿Quién era realmente la autoridad en materia de fe? ¿Quién decidía en el contraste de pareceres? Según la opinión de Eusebio, Constantino es la cabeza del concilio, y el papel del emperador frente a los obispos aparece aún más destacado en el pasaje de una obra muy curiosa que se llama La vida de Constantino, la Vita Constantini, que habla de la intervención de Constantino en la vida post-nicena de la Iglesia. Dice, después del concilio de Nicea, entonces, mientras todos vivían en paz, los egipcios siguieron ensalzados en disputas irreconciliables y volvieron a inquietar al emperador, pero este no montó en cólera. Por segunda vez, dice, los trató con honor como padres e incluso profetas de Dios, e intentó de nuevo su magnanimidad mediar entre ellos y los obsequió de nuevo con regalos. Dio su dictamen, o sea, el dogma, de árbitro de paz por carta, confirmó y ratificó sus resoluciones del sínodo, e invitó a mantener la concordia y no dividir ni desgarrar la iglesia de Dios, sino recordar el espíritu del juicio divino. Y el emperador, por supuesto, por carta. O sea, el emperador obliga a que se pongan de acuerdo. Lo que se atribuye aquí al emperador puede parecer un refrendo de las resoluciones del sínodo. Estas resoluciones fueron elaboradas por los propios obispos, pero reciben del emperador la fuerza jurídica, lo que les aseguraba su vigencia en las provincias. Las consecuencias eran, de lo que salga del concilio es lo que se va a publicar en todas las provincias. Si el emperador se pone de un lado, entonces eso es lo que va a quedar como el dogma del emperador. Dogma quiere decir la solución del emperador. Más peligrosa suena la otra frase, de saber si tan arbitral por escrito del emperador. Parece que los obispos reelaboraron sus dogmas a partir de este dictamen. El emperador dio luego su aprobación y entraron en vigor. Hay un artículo muy interesante de un investigador belga, se llama Jean-Marie Santer. Santer ve también en las referencias anteriores, como la convocatoria del concilio de Nicea, la prueba de que el Constantino de Eusebio parece investido de más autoridad que los obispos. Según Eusebio, el papel principal del concilio lo desempeñaba el emperador. Los obispos quedan en segundo plano, aunque Constantino los considera como padres y profetas. Esto se confirma con el centro de texto de la vida de Constantino, que escribe en referencia directa al sínodo de la reconciliación general, la preocupación de Constantino por la Iglesia. Y es el texto que quiero comentar, el texto fundamental. Es el texto que ha hecho correr ríos de tinta y hay bibliotecas enteras escritas sobre este texto. Dice, en la vida de Constantino está hablando Eusebio de Cesarea. Y así, cuando algunos discrepaban entre sí, convocaban asambleas de los siervos de Dios, como si Dios los hubiera constituido obispo de todos, como si Dios hubiera constituido al emperador como obispo de todos. No desdeñaba aparecer en medio de ellos reunidos y sentarse. No desdeñaba de aparecer en medio de los reunidos y sentarse. Participaba de las deliberaciones, empeñado en que prestara a todos el beneficio de la paz divina. Se sentaba entre ellos con uno de los más presentes. Después dispensaba la mayor alabanza a todos los que veía dispuestos a admitir la mejor opinión, de vivir en paz y concordia, y se alegraba de que todos fueran de un mismo sentir. Rechazaba en cambio con horror a los indisciplinados.
el mejor parecer. Ahí la frase que llama la atención es el mejor parecer. ¿Quién decide cuál es el mejor parecer? No consta, según el investigador belga que estoy siguiendo, Santer, que se atribuiera la decisión mayoritaria de la asamblea. Eso nunca se hacía. Determinaba como árbitro, aunque no sabemos con qué criterios. Sin duda, el que era considerado obispo común de todos, él era obispo, pero obispo, hay que otra vez, en griego obispo es episcopos, epi por encima, scopos, mirar, episcopos, que es en correcto castellano se dice como supervisor, ¿no? Epi, super, scopos, visor. Entonces, a él llaman, a Constantino le llaman el obispo de todos, pero es como el inspector general en este caso, en este texto. Es de gran importancia entonces preguntar si la imagen de la Vita Constantini se ajusta o no a la propia conciencia de Constantino. El estudio que estoy yo siguiendo da como resultado una clara distancia frente a la imagen euseniana del emperador. Esto de que Constantino defiende la doctrina decisiva sobre la relación entre la Iglesia y el imperio. Hay un nexo indisoluble entre el bien del Estado y la unidad de la Iglesia. Afirma este nexo por su experiencia del poder de Dios de los cristianos y de su gracia a favor de la unidad del imperio. El nexo fue determinante para que todo el pensamiento ulterior de Constantino en relación con el imperio y la Iglesia, y por eso le quitaban el sueño en las disputas eclesiales entre Arrio y Alejandro. Solo un concilio podía restablecer la unidad de opiniones. Por eso el fomento de la unidad y la eliminación de la herejía fueron tema de la presencia de Constantino. El emperador quería ser un consiervo. Dice que quiere ser consiervo. Aquí consiervo es el sinterapon, que es como consiervo no en el sentido de criado, porque se puede también entender de esa manera, sino más bien en el sentido de ministro. Sí, es una parte del servicio civil, para ponerlo en términos así ajenos a esta época. Dice que el emperador quería ser el consiervo de los obispos, aunque fue el convocante de la asamblea. La asamblea para los obispos fue un juicio de Dios sobre Arrio, porque los obispos, en la conciencia de los obispos, es cumplir la voluntad de Dios, ser dóciles a la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién decide la mejor opinión? La mejor opinión los obispos. En el sentido de que interpretar que el emperador se haya sentido obligado a velar por las resoluciones dogmáticas y disciplinares del concilio, si pretendió juzgar sobre la ortodoxia de Arrio, lo hizo con arreglo a la norma establecida por los obispos. Si los obispos son los que piensan que están llevando a cabo un juicio de Dios sobre la doctrina de Arrio, piensan que ellos están cumpliendo la voluntad de Dios y que son dóciles a la iluminación del Espíritu. Yo creo que entonces que estos son precisamente los elementos que hay que tomar en consideración en la participación de Constantino en el Concilio de Nicea. Pero hay todavía otra consideración que me gustaría discutir con ustedes. Y es que la ideología imperial de Constantino obedece a una vivencia de la religión pagana, o sea, de la religión romana. Pues lo que Constantino tiene como idea, y la idea que hace Constantino y expresa, es una idea no cristiana de la ideología imperial. Es decir, él no puede dictaminar doctrinas cristianas que él no posee. Dije yo que era simpatizante de la religión cristiana, pero su planteamiento es totalmente pagano. Es decir, en la inauguración de Constantinopla, cuando se inauguró la ciudad, fue en el año 330, cuando se inauguró la ciudad de Constantinopla, la ceremonia fue pagana.
aunque estaban los obispos presentes, pero no se puede cambiar de la noche a la mañana una idea religiosa de todo un pueblo. Los relatos que tenemos de la inauguración de Constantinopla es una religión pagana. Entonces, la idea que tiene él de Jesucristo es una idea muy primitiva, ¿no? Que la iglesia, la idea que puede tener un catecúmeno, o sea, que está apenas iniciándose en la religión cristiana. Constantino se sintió un instrumento de Dios al convocar el concilio de Nicea, pero él no se sentía a sí mismo, como determinante de las doctrinas cristianas. Hay un segundo texto, y con esto quiero terminar esta parte, un segundo texto que también ha hecho mucho ruido. Es un texto, otra vez, de la Vita Constantini de Eusebio de Cesarea. Parece que Constantino incumple la célebre normativa de que quizá haya que desplazar la conclusión del concilio de Nicea que expresa una división de poderes. Pues parece que Constantino tiene unas ideas antes del concilio de Nicea y otras ideas después del concilio de Nicea. Después del concilio de Nicea, él sabe que los cristianos están divididos y que tiene que poner más cuidado y no hacerles caso a los obispos que están en pleito, sino imponer su autoridad imperial. Después del concilio de Nicea. Antes del concilio de Nicea ya vimos que él es como un consiervo, está ahí como uno más. Pero después del concilio de Nicea se da cuenta de que el arrianismo es una potencia disruptiva que puede constituir un peligro para la seguridad nacional. Bueno, nacional, bien. Y por eso Eusebio plantea que Constantino está muy consciente de su tarea frente a la iglesia. Y entonces dice en esta Vita Constantino, estaba en un banquete, están departiendo los obispos cristianos con Constantino en el Palacio Imperial, allá en el centro de Constantinopla, en el centro de Estambul, junto al hipódromo, está ahí, así pone la escena Eusebio. Y Constantino les dice a los obispos con los que están departiendo los manjares, dice: ustedes han sido ciertamente establecidos por Dios, obispos del interior. Yo he sido establecido por Dios como obispo de quienes están al exterior de la iglesia. Entonces Constantino dice que él estaba establecido por Dios como obispo. Entonces, el obispo del interior le toca a los obispos, a los clérigos. Obispo del exterior, todo lo exterior le toca al emperador. Esa es la idea que tiene Constantino de su labor como emperador frente a los cristianos. En los documentos entre 325 y 335, Constantino manifestaba su voluntad de seguir considerándose como consiervo de los obispos, pero también de velar por las resoluciones dogmáticas y disciplinarias del concilio de Nicea. Esto no significa a su juicio una intromisión en las decisiones doctrinales, sino una garantía de su validez en función de la unidad de la Iglesia. En este sentido, cabe entender la frase acuñada por Eusebio: el emperador es el inspector general o el obispo común para la observancia de los decretos conciliares. Por eso entonces, con las dos ideas, primeramente, la idea de Eusebio, que es una idea tardía, a partir de 335, en donde él ya aplica la idea de la ideología imperial, lo aplica al emperador cristiano. Y el emperador cristiano entonces resulta ser como una persona de la Santísima Trinidad o una cosa muy semejante, ¿no? Es decir, ya resulta que Constantino está compartiendo con los obispos su magisterio. Los documentos anteriores dicen que no, que él estaba sentado entre uno de los demás y apoyando a que llegaran a la concordia. Eso dicen los documentos anteriores.
Y en segundo lugar, Constantino no tiene ninguna competencia y no se reconoce y no manifiesta ninguna competencia para declarar o para modificar las decisiones dogmáticas que van a ser en el Concilio de Nicea. Esa es la argumentación que trae Santer. Santer emite la opinión de que a resultas de la oposición al Concilio de Nicea que se manifestó desde noviembre del 325, Constantino comprendió la necesidad de subyugar a los obispos y dejarles claro que no era únicamente obispo de los paganos, sino también era un guardián de las decisiones del concilio. Es la hipótesis de Jean-Marie Santer. Aún apoyando que Constantino haya experimentado varias decepciones de la conducta divisiva de los obispos y que haya cambiado de actitud respecto a ellos, no se puede tomar sin más las afirmaciones que hace Eusebio de su Vita Constantino. No son creíbles, o sea, no parece que están, no hay base histórica para decir que esto ocurre así, sino que más bien que Eusebio Salia quiere edificar un pedestal para su héroe. Está construyendo la imagen del héroe que él va a... de hecho tiene 3 escritos de apología, no apología, sino panegíricos de Constantino, y que son panegíricos pronunciados en público, y luego la Vita Constantino, una biografía de Constantino. El auténtico Constantino no reclama para sí ninguna de las dos cosas. El obispo de Cesarea, en cambio, hace del emperador cristiano la cima de la pirámide. Su manto protector cubre al Estado y a la Iglesia por igual. Sacraliza su figura hasta convertirla en cúspide religiosa suprema del mundo cristiano. Lo voy a dejar aquí, y me parece que es importante hacer al menos una consideración final. No se puede negar que la ideología imperial atravesó toda la historia del Imperio Bizantino hasta 1453, cuando entraron los otomanos. O sea, no estamos aquí mencionando algo menor en la historia de las relaciones Iglesia-Estado. Las relaciones Iglesia-Estado influyeron directa e indirectamente en el gobierno de los emperadores orientales y occidentales. Hay que recordar que Carlomagno, en el siglo VIII, Carlomagno importaba libros de Roma para la estructura de su corte. Y esos libros estaban influidos por papas bizantinos, porque hubo varios papas bizantinos, pero más griegos, en la iglesia romana. O sea que la idea que estamos hablando de la ideología imperial, la teología imperial, repercute en todo el ámbito cristiano, tanto de Oriente, por supuesto, del Imperio Bizantino es clarísimo, como en Occidente. En algunos aspectos, de manera muy patente, y otras veces de manera velada, pero siempre de manera eficiente. Es decir, siempre dejaba huella. Unas veces, como por ejemplo, ya no voy a hablar de todo eso, pero unas veces, como en el siglo VI y VII, el siglo VI el siglo VI y VII, el emperador imponía algún decreto y veía qué tal salía. Si tenía aceptación, entonces el emperador decía que era obligatorio. Si no, si causaba mucho revuelo, pues no. El único que de plano cambiaba las cosas, cambiaba los términos dogmáticos, fue Justiniano. Lo vamos a ver. Porque Justiniano tenía la idea de la renovación imperii, la renovación del imperio. Pero después de Justiniano ninguno se atrevió ya a cambiar, a quitar obispo y a sustituir gente, y sobre todo a cambiar fórmulas de fe. Solamente Justiniano, que obligó inclusive al Papa mismo a cambiar de opinión. Todo esto a mí me hace pensar, con esto concluyo,
que también la iglesia del imperio se puede también interpretar como la forma explícita y fundamental de una teoría política con principios claros y consensos patentes para regular y proteger aquellas convicciones religiosas que sirven de catalizador a una sociedad. Creo que esta es la idea de la Reichskirche, como se llama. O sea, el problema de la mutua interrelación, como dije al principio, de la legitimación ideológica de las organizaciones políticas y del afianzamiento en el poder de las instituciones religiosas. A partir de Constantino, la Iglesia cristiana proveyó el imaginario necesario para reunir grupos a los que la explicación cristiana del mundo convenía y convencía. El Estado cuidó de que estos grupos no se disgregaran recurriendo al monopolio de la coacción. Cuando los grupos se dividían, tomaba partido por aquella facción que más se adaptaba para justificar y legitimar las conductas del gobierno en turno. Los grados de intervención del Estado variaron en Oriente y en Occidente. Actualmente la Iglesia occidental, que adoptó una estructura más centralista, exigió mayor autonomía y en algunas épocas incluso defendió la soberanía paralela al Estado, la Iglesia occidental. En Oriente, el Estado se confesaba cristiano. Cuando en Oriente el Estado se confesaba cristiano, la Iglesia se reconoció dentro del Estado como conciencia moral y referente simbólico. En la experiencia de unidades autocéfalas, porque eran iglesias autocéfalas en Oriente, no había centralismo como en Roma, iglesias autocéfalas, identificadas a veces con la nación donde se desarrollaba la vivencia eclesial. Por eso, el Occidente fue menos hospitalario de las experiencias religiosas, las que relegaba como ajenas, como perniciosas o como herejías. En Medio Oriente y en Egipto albergaron experiencias más plurales sin recurrir a la discriminación y a la condena. Es una de las razones por las cuales no se podía escribir de una manera unívoca a la Iglesia cristiana del imperio como un paradigma único y férreo, sino que hay que buscar en cada caso la vivencia y la ideología que la sostiene y que las propone. Muchas gracias.